100.5. Bien, señores, continuamos. Oli Matos, adelante. Al pueblo dominicano, a los que viven aquí y a los que por las diversas razones no están en nuestro territorio, no están en el solar, pero tienen su corazón en el país. Quiero el comentario de hoy viernes dedicarlo a los compatriotas que han tenido que abandonar su país por diversas razones. Yo soy de una zona donde la gente ha migrado muchísimo en diversas olas. Una en los 80, la otra del 2003 al 2007. Hubo una fuerte migración a España. Y le quiero enviar un saludo a toda la gente que nos sigue allá en España, esa gente que se sacrifica para intentar construir desde territorios lejanos, patria en su país. Esa gente que su sueño es una casa y ha hecho la casa, pero ha perdido la familia. Gente que muchos de ellos eran maestras de escuela, enfermeras, agricultores. Azua es uno de los pueblos que tiene más pequeños predios y eso hay que agradecérselo a la justa distribución de la tierra del Estado por parte del presidente Antonio Guzmán Fernández, pero también a la visión de propietarios, de mucha gente que migró de zonas como San Juan, donde había las condiciones de las tierras eran muy especiales y el latifundio llegó primero. Fue Guzmán el que hizo el proyecto 11, el proyecto 4, el proyecto 7. Fue con Guzmán que surgieron esos proyectos. Oye, déjame decirte esto. Quien lo hizo, Balaguer hizo la presa. Quien hizo la distribución fue Antonio Guzmán y hablé de la distribución. Hago el reconocimiento y tú sabes que no soy mezquino. Quien ejecutó la distribución, pero quien llevó a cabo la reforma agraria. Toda la reforma agraria. No. Pero claro que sí. No son proyectos de reforma agraria. Discúlpame, que eso tú no lo viviste, lo viví yo. Antonio Guzmán Fernández. Pero eso es producto de las leyes de reforma agraria, que quien le impuso fue Balaguer. Lo que te quiero decir es, hubo un presidente con voluntad política para llevarlo a cabo. Con voluntad política. La Constitución, durante las gestiones del presidente Balaguer, prohibía la presión, que se apresara a alguien por razones políticas y teníamos la Victoria llena de gente presa por razones políticas. Prohibía que la gente fuera exiliada por razones ideológicas y teníamos gente en el exilio por esas razones. Es decir, que no hablemos solo de la ley, sino de hacerla cumplir. Y la voluntad estuvo de parte del presidente Guzmán. ¿Tú recuerdas que incluso el PSD... Déjame hacer el comentario que yo... Pero tú recuerdas que el PSD... Recuerda que el Partido Comunista Dominicano... Que el Partido quiero comenzar con este comentario. Bueno, él sabe que esos proyectos lo hizo Balaguer. Porque con don Antonio Guzmán la gente proclamó: el pueblo votó por el cambio y vamos a luchar por el cambio. Recuerdo yo, siendo un párvulo, ese himno que se hizo y se entronizó en el espíritu nacional. Y vi cómo cambió el techo de Yagua por el zinc y el de zinc por el concreto en comunidades de mi zona, Biafra, por ejemplo, fruto de ese cambio en Los Toros, en toda esa zona. Y puedo mencionar algo. Y cuando hablo de Biafra, de Mama Gómez, estoy hablando del pueblo donde vivió mi abuela paterna y de donde nació mi papá, que le tengo mucho cariño a todos. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Señores, yo quiero que ustedes escuchen en 2 minutos, en menos de 2 minutos, son 45 segundos, a nuestra querida y apreciada amiga Milagros Germán, que fue a propósito de la pregunta que me hicieron en Metrovisión, Canal 62, de Claro y After, sobre su opinión. Y entonces respondí de esa manera. Vamos a escuchar a Milagro, por favor. Visto es que las personas que se contactaban permanentemente con los periodistas desde el DICON anterior son las mismas que están contactando. Es decir, ustedes han dejado el mismo personal. Jóvenes
muy valiosos y valiosas que hemos encontrado en esa estructura y que si seguimos, porque conocen el manejo interno de todos esos procedimientos que para nosotros son nuevos, porque es una estructura a la que llegamos, pero además que tienen muy buenas relaciones con ustedes los periodistas, y algunos técnicos también que están dentro de la estructura y que son los que conocen cómo funcionan todos estos instrumentos de comunicación desde dentro del Palacio. ¿Cuántos son los periodistas que trabajan en DICON en este momento? Nosotros tenemos aproximadamente la tercera parte de nuestra estructura son periodistas. Bueno, yo quiero decirle a ustedes que si fuera un banco que se estuviera administrando, por ejemplo, si mañana Antonio Espaillá decidiera, o vamos a suponer esta corporación, la más importante del país en materia de comunicación, ponerme al frente, yo no hice una campaña política para alcanzar la dirección de Sol, por ejemplo. Yo fui designado por el propietario y yo debo trabajar con el personal que está aquí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Por qué Luis Abinader hoy es presidente de la República? Porque compitió en un proceso electoral democrático, ya después de venir en otro proceso anterior y conservar un equipo de gente trabajando en todo el país. Ese equipo tenía diferente estructura en aduanas, estudiando cómo funcionaba y cómo mejorar la operatividad, en comunicación, en salud, en las diferentes funciones públicas. Entonces esa gente se preparó, ¿para qué? Para ir a dirigir el Estado. Pero si cuando nombramos al ministro X, ese ministro llega y se siente y dice, no, yo no puedo poner a más gente porque la gente que está aquí es la que sabe y es la que sabe los manejos de todo lo que está aquí. Entonces los demás que trabajaron, ¿con qué propósito trabajaron? Ellos también son políticos y quieren tener una oportunidad. Usted de ministro y el otro de viceministro y el otro de director departamental. Y así por el estilo, así va la cadena. Y así pasó cuando Danilo Medina ganó. Le ganó a su compañero Leonel Fernández, pero él instaló el equipo de Danilo. Usted no conocía antes de Danilo llegar a José Ramón Peralta. El ministro que Leonel tenía más experiencia en la gestión del ministerio administrativo que el que tenía José Ramón. El equipo que manejó comunicaciones con Rafael Núñez, de lo cual yo conozco muchísimo porque Marchena canceló la mayoría para poner gente que le respondiera estratégicamente a ellos, porque la comunicación es la base para ser comprensible al ciudadano las decisiones que toma el gobierno, que no siempre son agradables en el momento que se toman. Por eso usted necesita en materia de comunicación gente que esté a tono con lo que son sus decisiones políticas, más incluso que en otros sectores, donde sí usted necesita, por ejemplo, en el tema de económico, enfrentando una crisis como la actual, el presidente Luis Abinader, teniendo el talento de Pedro Silverio y la experiencia, no podía ponerlo al frente del Banco Central. No, prefirió ¿a quién? A un hombre que es un sacrificio para él quedarse en el gobierno de Luis Abinader, pero que tiene un deber patrio. Lo hizo cuando se quedó con Leonel Fernández. Héctor Valdés. ¿Por qué? Porque Héctor Valdés es un hombre que genera confianza en los actores internacionales y tiene las competencias para ello. Entonces, pero también en estas instituciones que son básicas, usted teniendo, por ejemplo, una estructura de comunicación de gente que ha estado retando, esperando la oportunidad, usted también no le va a dar la oportunidad. Entonces, ¿quién le va a hacer la política a usted después? El gobierno, es verdad, que ahora mismo tiene un porcentaje bastante alto de aceptación. ¿Cuándo usted ha visto un gobierno con menos de 6 meses que tenga impopularidad? Es decir que un gobierno a la altura que tiene Luis tiene popularidad, eso no es nada, eso es normal. Es lo que tienen todos los gobiernos. Ahora, yo
que creo en el presidente Luis Abinader y sé el compromiso que tiene con este país, estoy convencido de que Luis no va a tolerar corrupción en su gobierno. Pero cuando usted saca a alguien por corrupción, usted tiene que tener una estructura que le permita construir una historia de que se sepa que fue por eso que usted lo sacó, pero usted va a tener también ahí un grupo de gente que se enriqueció desde el gobierno, que no administró la crisis que usted está administrando, sino que administró fondos excesivos y lo manejó a su manera, a sus anchas, para hacerle creer a muchos de los que estamos sentados aquí que este era el mejor gobierno. Ahorita María Elena decía que Marchena era, y hasta la propia Milagro, que no, que eso era extraordinario, dijo ella en un momento que fue a visitarlo al palacio. Entonces, deslumbrarse no es un tema de los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos solemos observar quizás en la parte que el ciudadano común no observa. Y a veces usted tener más información de la que es visible, y como decía el Principito, como le dijeran al Principito, a veces lo esencial no es visible, no está a la vista. Usted necesita tener gente que sepa construir esa historia y decirle a la gente la razón por la que el gobierno tomó una u otra medida. Por ejemplo, la medida ahora de extender el toque de queda. Mucha gente no la comprende. Es necesaria. El gobierno tiene que entenderlo. Pero también hace falta un discurso que llame al ciudadano a comprometerse responsablemente con su propia salud y la de su familia. Porque sin ciudadanía responsable, el toque de queda es una guerra de mentirijilla. La gente va y se junta en los barrios donde el Estado opera con mucha deficiencia por las propias precariedades que manejamos. Entonces ahí tú necesitas integrar actores comunitarios. Y para eso se necesita un partido que se sienta parte del gobierno y que tenga compromiso con las políticas públicas. Y si cuando usted fue un cuadro que trabajó para construir la victoria de Luis, usted llega a un departamento, a una institución determinada, y usted lo primero que llegue es que nadie lo recibe, ¿o quién se va a sacrificar por esto en la próxima? Bueno, o durante la gestión, cuando llegue el momento de sacrificio. El que no hizo esfuerzo por algo, no hace esfuerzo por defenderlo. Bueno. Por eso, al que lo sorprende una fortuna, fíjese, al que se la saca o que se la dieron de herencia y no la trabajó, y ayer mi hijo me hablaba sobre eso, fíjese lo primero que hace. Lo primero que hace es dilapidar los recursos. Y hablábamos de una familia de dos muchachos, uno que trabajó con el papá para construir lo que lograron, perdón Julio, que ya estoy terminando, y dos que recibieron el equivalente a $2 millones sin haber hecho ningún esfuerzo. El que había trabajado y sabía cómo se bate el cobre está bien y su familia está bien. Los otros tienen 2 empleos en Estados Unidos y están lamentándose de las decisiones que tomaron porque ellos no tenían compromiso con esos recursos, no saben cómo se generaron. Con respecto a los gobiernos, insisto en que si esto fuera Venezuela, en Venezuela la gente que está aquí son Maduro y su gente. Bien. En Cuba, ¿quiénes están? Los Castro y su gente. En las sociedades democráticas, ¿quiénes están? Los que ganan están con la gente más competente de ellos. ¿Y significa que van a borrar a los otros? No, no lo van a borrar. Bien. Pero tienen que crear oportunidades para los suyos. Porque si no la crean para los suyos, entonces esa gente que se sacrificó serán los primeros opositores que tendrá el propio gobierno que llegó. Gracias, Olimatos. Entonces, eso fue contra Milagros. Quiero aclarar, Julio. Nunca a Milagros le tengo un gran respeto. Yo soy un seguidor de su programa, un admirador de ella. Creo que es una excelente vocera. Perfecto. Siento que el Palacio, y voy a decir esto con las consecuencias que tenga que tener, Ramón Mercedes. Sí, adelante, necesita una gente con sentido político. Es decir, sentido político. Un cambio de Milagro. El sentido que Milagro no tiene. ¿Y Archival qué? Que le den participación a Archival tiene sentido político. O sea, que a Archival no le están dando participación. No. O sea, que a Archival no le están dando participación. Bueno, señores, ahí pongo un punto ya. A ver quién tú vas a ver ahí. ¿A quién tú ves? A gente competente
Porque Archival está resolviendo, Archival está resolviendo, Archival está trabajando, Archival está trabajando. Un punto ponemos aquí, señores. Claro que sí. Gracias, Oli. Daniel, gracias, Oli. Un punto, por favor, ya terminamos. Porque Daniel trabajó esto desde el principio hasta ahora. Terminamos. Entonces, Oli, habla con Luis Abinader. Ramón Mercedes, nos fuimos. Asesor, pero hay falta de comunicación. Escúchame, Ramón Mercedes, vámonos con Ramón.